Buenos días mis hermanos, la paz de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Víctor Gamboa Delgado les saluda. Hoy voy a tratar un tema en estos breves minutos, el cual iniciaré siendo una pregunta. ¿Existe el exorcismo bautismal? Pues bien, vamos a dar una respuesta clara y objetiva desde el campo teológico. Hay que entender primero una cosa, que el exorcismo está dividido en dos categorías, el exorcismo mayor y el exorcismo menor. A breves rasgos, el exorcismo mayor es aquel exorcismo en el cual consiste y se lleva a cabo mediante un ritual solemne, un ritual magno, realizado por el exorcista. En casos donde después de que se ha realizado un buen análisis y discernimiento previo, se puede confirmar que hay un caso de auténtica posesión demoníaca. En realidad, mis hermanos, las posesiones demoníacas son demasiado infrecuentes. En la mayoría de los casos resultan ser infestación, influencia o incluso problemas mentales. Por eso la necesidad de un buen discernimiento. En este caso se realiza un verdadero exorcismo. La palabra exorcismo significa conjurar al demonio, darle una orden, un mandato, en este caso en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es un exorcismo menor? Un exorcismo menor es aquel que se realiza en el momento en que se lleva a cabo el sacramento del bautismo. Sin embargo, mis hermanos, es preciso recalcar que la palabra exorcismo bautismal es ambigua. ¿Y por qué es ambigua? Porque en realidad en el momento que se lleva a cabo el sacramento bautismal no existe un exorcismo. ¿Por qué no existe un exorcismo? Porque aquella oración va dirigida hacia Dios y no se reprende al demonio. Por lo tanto, no hay un conjuro hacia el demonio. Y si no hay un conjuro hacia el demonio, no se puede hablar de exorcismo. No se lo puede considerar como un exorcismo, ya que aquí no hay conjuración al demonio. A Dios se le suplica, se le ora, se le pide, pero jamás se le puede conjurar. Al único que se le conjura es al demonio. Por lo tanto, no existe, o al menos está en nuestros tiempos, se puede decir con plenitud que no existe un exorcismo bautismal. Pero entonces, ¿por qué la Iglesia en su tradición la ha denominado exorcismo bautismal? El Catecismo de la Iglesia Católica nos da una respuesta y dice así: puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diablo, se pronuncian uno o varios exorcismos sobre el candidato. Pues bien, para quienes estén interesados, mis hermanos, les voy a narrar la oración de exorcismo en el rito del bautismo. ¿Ya? Esta oración se llama oración de exorcismo y unción antes del bautismo y dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así, arrancado de las tinieblas, al reino de tu luz admirable, te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en él, por Cristo nuestro Señor. Amén. Analizando esta oración que se lleva a cabo en el sacramento del bautismo, podemos sacar dos conclusiones. Vuelvo a repetir, no existe en esta oración un conjuro al demonio, lo que existe es una súplica a Dios. Vuelvo a repetir el inicio de la oración, parte de la oración, ¿sí? Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo. Como vemos, la oración inicia hacia Dios, no inicia la oración conjurando al demonio. No se puede denominar exorcismo. Si bien es cierto, en el bautismo se borra nuestro pecado original, sin embargo, cuando nacemos no estamos influenciados por ninguna fuerza demoníaca. Por eso no se le puede conjurar al demonio cuando éste no está actuando. Y como podemos ver en esta oración, no se está conjurando, es decir, exorcizando al demonio, sino que se le está pidiendo una súplica a Dios. Ahora,
Tenemos que entender que la iglesia cristiana, nuestra Santa Iglesia Católica en sus inicios, pasó por muchos problemas, tanto religioso, político, cultural, ya que la iglesia nace cuando el Imperio Romano dominaba Occidente. Entonces, todos estos conversos paganos que venían de la idolatría, del esoterismo, y se convertían al cristianismo, ahí sí era necesario un exorcismo bautismal, porque muchos incluso venían influenciados por problemas, por manifestaciones demoníacas, producto de tanto paganismo en el Imperio Romano. He ahí que al inicio de la iglesia sí que había un verdadero exorcismo bautismal. Hoy en día no. Hoy en día lo que existe es un sacramento del bautismo, con una oración dirigida hacia Dios como oración de protección, pero bajo ningún concepto hoy puede ser considerado como exorcismo bautismal. La paz de Cristo esté con todos ustedes, mis hermanos. Espero les sirva de algo este tema. Que Dios me los bendiga. Un abrazo eterno.